ustedes, amigos, amigotes, amigues de este programa Cruce a la Izquierda, que se llama así por la necesidad de buscar canales, alternativas, nuevos nodos de comprensión y de encuentro. Y en el programa de la semana pasada teníamos a Miguel Ángel Contreras y esta semana tenemos a Miguel Ángel Contreras, es el mismo personaje. ¿Por qué? Porque la conversación se puso candente, la conversación se puso sabrosa, se puso interesante y decidimos, como en otras ocasiones, hacer una réplica sísmica, hacer un segundo programa que termine de complementar lo que venimos conversando. Yo quería abrir de una vez el fuego, darle candela a la conversación, planteándome esta reflexión. Pareciera que el capitalismo se vuelca sobre sí mismo. Las contradicciones inherentes al modo capitalista de vida termina revelándose, como hablaba Marx en el propio Manifiesto Comunista. El aprendiz de brujo desata todos sus sortilegios y artilugios y termina liberando un monstruo que después se enfrenta contra sí mismo. El capitalismo en los años 90, 80 y 90 hizo mucha propaganda sobre la globalización y la mundialización. Pareciera que habíamos llegado, como dice Fukuyama, al fin de la historia y que el único modelo posible era el capitalismo. Pero hoy hay una guerra mundial que escenifica la OTAN contra Rusia y Rusia contra la OTAN. Pareciera que hay una confrontación entre Oriente y Occidente, entre dos modelos capitalistas. El capitalismo chino se enfrenta al nuevo proteccionismo norteamericano y europeo. Las sanciones contra Rusia son de alguna manera también medidas proteccionistas del propio mundo occidental. Es decir, se acabó la globalización, se acabó la mundialización, estamos en un proceso de bit crunch, de retroceso de las grandes fuerzas y las grandes potencias desatadas por la fuerza del mercado y su lógica. Se estaría revirtiendo esa fuerza, estaría el capitalismo actuando irracionalmente sobre sí mismo, o es parte de su racionalidad. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, creo que partiría de la última afirmación tuya, que el capitalismo no puede sobrevivir si no es generando su propia crisis, y esa crisis genera un movimiento, digamos, de salida de la crisis, ¿no? Entonces, lo cíclico y la crisis son constitutivos del capital, ¿no? Ahora, lo más importante en este caso sería ver en dónde estamos localizados, ¿no? Y en esa crisis que implica, hay dos grandes movimientos en los últimos años, diría. La crisis de la pandemia, o sea, la pandemia del coronavirus, logró colocar a la economía de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft en el primer plano, porque logró desplazar lo fósil hacia lo digital, ¿no? Y entonces, en cierto modo, el ecosistema digital comenzó a crecer a partir de la pandemia por las propias razones creadas por la pandemia. Lo que llamaba Negri la producción inmaterial. Por la producción de material. Perfectamente. Entonces, ahí hay un primero. Pero inmediatamente ocurre el conflicto entre Ucrania y Rusia, que es un conflicto histórico, ¿no? Y el conflicto entre Ucrania y Rusia hace que lo que se había adelantado de las grandes corporaciones tecnológicas se pierde, porque de nuevo este conflicto pone a el combustible fósil y el petróleo en el centro del debate, ¿no? Entonces pareciera, sin jugar a las digamos, agendas conspiranoicas, pareciera que uno es respuesta al otro, ¿no? Lo que está claro, sin decir, o indudablemente que uno no es respuesta al otro, lo que está claro es que lo que se viene desarrollando desde el 2005 en adelante, entonces después digo por qué fecharlo en el 2005, de 2005 en adelante, que terminan en 2008, es
un proceso de reconfiguración de los poderes a nivel global. El intento de Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2000 de convertirse en un proyecto para un nuevo siglo americano en un hegemón único fracasa, y el fracaso de los Estados Unidos es la emergencia de Rusia y China. Y la emergencia de Rusia y China desde el punto de vista militar, Rusia, y desde el punto de vista económico, China. Hoy lo más dramático de todo es que la crisis en la que estamos coloca lo político y lo económico y lo militar como en dos terrenos completamente distintos. Sí. Y entonces dice, bueno, aquí hay un conflicto que es inédito desde el punto de vista de la historia del sistema histórico capitalista. Es inédito porque lo político, lo militar y lo económico están disociados completamente. Y esa lucha es entre la civilización del Atlántico Norte contra la civilización del Asia Oriental, ¿no? El Atlántico contra el Pacífico. Exacto. Pero fíjate, tú hay una cosa como que es muy interesante, porque desde la primera expansión europea, siempre está pensando en Asia, en lo que Mercator llamó Euroasia, y que retoma Mackinder como el dominio sobre Euroasia como el elemento central, y que después los estadounidenses del neoconservadurismo lo retoman con fuerza, que dice, quien domine Euroasia domina el mundo, ¿no? Entonces creo que estamos en un conflicto que tiene características existenciales. Y si tiene características existenciales, indudablemente esa idea del fin de la historia va de reflujo en esa dirección, ¿no? Porque estamos en un conflicto existencial. Y un conflicto existencial no es posible llegar a acuerdos a un conflicto existencial, porque eres tú o soy yo. Esa es la característica central del conflicto existencial, que necesariamente debería de llegarse a un acuerdo, porque la posibilidad de un conflicto global allí generaría la destrucción del mundo. ¿Por qué? Porque quienes están en conflicto tienen el poder militar para destruir el mundo conocido. Fíjate, Miguel Ángel, es muy interesante esto de la visión geopolítica de Euroasia, porque si uno se pone a analizar en estos años muy recientes todo el tema de los BRICS y los nuevos acuerdos de Rusia con la India, con Irán, con Irak, incluso con Israel, uno se va percatando poco a poco de que todo ese corredor que va desde el sur de China, lo que fue la vieja ruta de la seda, pasando por el Medio Oriente y el sur de lo que fue la Unión Soviética en una época, todo ese gigantesco territorio que, por cierto, termina en Ucrania, y en el Mar Negro, llega allí. Todo ese inmenso corredor hoy se convierte en un elemento de disputa fundamental de estas tres potencias que tú has mencionado. Y los países que están allí involucrados, pareciera que también sus dilemas sobre desarrollo y subdesarrollo están allí implicados también. ¿Qué papel jugaría allí América Latina? América Latina pareciera que es una zona irrelevante desde el punto de vista de esa geopolítica. ¿Cuál sería el papel de América Latina en esa confrontación? Bueno, fíjate tú, yo creo que en el caso de América Latina, uno de los temas es que América Latina sigue teniendo el mayor reservorio de diversidad genética, ¿verdad? Tiene, digamos, la zona boscosa más grande del mundo, tiene agua, es decir, y sobre todo es una zona que no ha tenido conflictos importantes en los últimos 50 años, 60 años, 100 años, ¿no? Y yo rescataría de América Latina esa frase que está en Bolívar y retoma Vasconcelos. Es decir, la que está en Bolívar, decir, bueno, aquí hay, en cierto modo, una raza nueva.
por utilizar esa expresión, que es incorrecta, ¿no? Pero hay una raza nueva. Creo que en América Latina se podría explorar exactamente todo ese campo de alternativas por las razones que te estoy diciendo. Es una zona orientada hacia la coexistencia, hacia la paz, en términos de la cotidianidad de las personas. No estoy hablando de los gobiernos, estoy hablando de la cotidianidad de las personas. En la cotidianidad de las personas, nosotros cuando vemos al otro, no vemos a alguien que lo negamos existencialmente. Creo que ese es un, digamos, un plus que no tienen otras regiones. Es decir, yo pienso en la zona de los Balcanes, pienso en zonas en donde en África, matanzas de millones de personas en poco tiempo. Entonces, ¿tú crees que en América Latina es posible proyectar un polo de poder continental? yo creo que es posible pensar en un polo de poder continental. O sea, que el proyecto de integración continental sigue estando a la orden del día, a pesar de que los políticos se están replegando básicamente en una agenda minimalista, una agenda de gestionalización de la política a escala local, pues a escala nacional, de si vemos esto en términos históricos de largo alcance y geopolíticos, América Latina tiene el reto de construirse como un polo de poder frente a, y de equilibrio también frente a los conflictos multipolares de la actualidad. Aunque no han podido cuajar los proyectos regionales, Mercosur, el ALBA, pareciera que hay una tensión, ¿no?, entre el proyecto neoliberal que privilegia el negocio de las transnacionales, de las multinacionales, y una visión de América Latina que privilegia la unidad continental de los países en un bloque. Pareciera que esa contradicción no logra resolverse. Ahora llega de nuevo Lula a la presidencia de Brasil y está planteando reactivar, revitalizar algunos de estos organismos subregionales. Es posible de verdad que eso avance de manera que sea irreversible, que América Latina pueda hablar con una sola voz desde como un bloque de poder, como lo que planteabas tú, Javier. Yo creo que lo más importante para nosotros sería, en este caso estoy pensando en la recuperación de la política, el sentido sustantivo de la política, ¿no? Y pensar en la recuperación de ese sentido sustantivo de la política pasa por construir un proyecto común, que en cierto modo también ese proyecto común existe. Yo siempre cito un libro de un escritor chileno que entrevista a Octavio Paz, a Arturo Lapietro y a Ernesto Sábato, a Jorge Amado, y le pregunta si existe América Latina. La pregunta que le hace a todos ellos es si existe América Latina, ¿no? Y todos afirmativamente si existe América Latina, y comienzan a hablar de los problemas de América Latina. Entonces recuperar ese sentido, que en cierto modo, porque hay una historia común, que está la religión, está el proceso de conquista, está el proceso de colonización, todo eso hace una historia común. Entonces recuperar esa historia común es, creo que, la gran tarea que tendrían las élites políticas para América Latina. E indudablemente eso pasa por, digamos, transar las escalas del tiempo. Y las escalas del tiempo es que no todo lo podemos lograr en el corto plazo, sino hay que pensar el corto, el mediano y el largo plazo. Con esto estoy diciendo que eso no quiere decir que tú vas a sacar de raíz a la agenda neoliberal de América Latina, porque eso no es posible. La agenda neoliberal de América Latina son agentes que están aquí, son territorios que necesitan ser diseccionados para su explotación y convertidos en reservorios de materias primas. Y entonces creo que la gran tarea de las élites es cómo resignificar y, en cierto modo, estoy tratando de buscar una palabra allí, como que negociar lo que existe aquí en América Latina en un corto y mediano plazo. No sé si me expliqué allí con la idea de negociar, ¿no?
en un corto y mediano plazo. Creo que ese reservorio existe en nuestra región y es un reservorio que tiene una riqueza inimaginable, pero que pasa también por eso que tú decías, Javier, y remarcas, Juan, con esa agenda minimalista que tienen hoy, tanto, pues estoy pensando en el caso de Perú, que vive dilemas cada 2-3 años, dilemas existenciales cada 2-3 años, y eso quiere decir que hay que dotar de sentido a una política sustantiva para hacerle frente también al minimalismo político que en la región domina, pues. Fíjate que para completar un poco la idea de la posibilidad de un bloque de poder, Juan, América Latina es imaginada, decía Néstor García Canclini, como una población de consumidores. Y la política la visualiza fundamentalmente como una población de ciudadanos, de ciudadanía democrática, de ciudadanía social. Tú estuviste en el Instituto Social de Mercosur, tuviste una experiencia allí para tratar de comparar y profundizar las políticas sociales que tratan precisamente de fortalecer la ciudadanía social, no solamente la ciudadanía liberal, civil, la ciudadanía democrática en el plano de las libertades políticas, sino además las condiciones sociales mínimas para que sea posible una emancipación, por lo menos superadora de esa miseria y esa pobreza que coloca a las personas en la imposibilidad de ejercer ciudadanía de manera activa. ¿Qué nos puedes comentar tú un poco, escuchándote, si hay un proyecto para profundizar la ciudadanía social, es decir, los derechos económicos, sociales, culturales, además de los derechos civiles y políticos que son como las agendas más convencionales? Sí, pero vamos a hacerlo, Javier y Miguel, en el próximo corte, porque tenemos que identificar al canal y por supuesto que los anunciantes tienen también cosas que decirnos. Ya venimos. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Constiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Somos infocifrastv.com, la noticia al instante. Somos opinión de lujo a través de todas las redes sociales, 24 horas, 365 días al año.
Cifras TV. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Miguel, el escenario es tuyo para que concrete esta reflexión que te solicitó el Catire Javier. Sí, bueno, fíjate tú, el tema de la integración es un tema pendiente en América Latina. Y ese tema pendiente en América Latina pasa exactamente por en cierto modo, diagnosticar hasta qué punto se avanzó en la propuesta Mercosur, en la propuesta UNASUR, que fueron propuestas, la del ALBA, que fueron propuestas que en cierto modo trataron de construir una idea de ciudadanía regional, ¿no? Esa idea de ciudadanía regional creo que el que más avanzó fue Mercosur, ¿no? Y Mercosur tenía exactamente las fronteras entre los países que conformaban Mercosur, se hacían porosas y esa porosidad implicaba en cierto modo que debía existir condiciones laborales, condiciones de trabajo en igualdad de condiciones para cualquier nacional en cualquiera de estos países, ¿no? Esa propuesta estuvo avanzando, no avanzó, indudablemente. Estuvo avanzando, no avanzó. Y diría yo que habían como demasiados intereses nacionales anclados en la lógica neoliberal. ¿Y por qué anclados en la lógica neoliberal? Porque era la defensa, de cierto modo, de algunos privilegios de unos sobre otros, ¿no? Y eso imposibilitaba digamos, las negociaciones internas. ¿Cuál es la gran diferencia que existe en este momento del momento de la primera década del 2021, del siglo XXI? Que en este momento, de alguna forma, la crisis de la pandemia ocasionó una cosa que se llama la crisis de la cadena de suministro. Y la crisis de la cadena de suministro obligó exactamente a que los procesos productivos se trataran de integrar en regiones, y entonces esta es una oportunidad para fortalecer regionalmente a América Latina, y regionalmente porque tiene que competir con otros bloques y porque tiene que surtir también otros bloques, ¿no? Esa diferencia creo que es una diferencia que no existía en otro momento. Y eso le da una fortaleza al avance, que podríamos decir, al avance de un debate que integre, en el caso del debate sobre la ciudadanía, no solo la dimensión civil y política, que son las dimensiones como, digamos, comunes cuando se debate de la ciudadanía, sino la ciudadanía social, que supone la reconstrucción de los derechos a la educación, de los derechos a la salud, de los derechos a la vivienda, en cierto modo, de los derechos que permitirían el ejercicio de una vida digna, ¿no? Entonces creo que ahí está un punto en donde claramente hay tendencias contrarias ancladas en las lógicas neoliberales, ancladas en la defensa de privilegios, y el avance de una cierta agenda que involucre una idea global sobre América Latina. Un ejemplo sería Mercosur, porque en Mercosur hubo avances importantes y creo que la gran tarea sería recuperar los avances que ahí se lograron. Juan, tú me pasaste en estos días una información sobre Petro en Colombia y Boric en Chile, un discurso muy emotivo de Petro con relación a las razones por las cuales llevaron a M19, a él, incorporarse a la lucha armada en Colombia, producto del golpe neoliberal y militar a Allende en el año 73. Pero aterrizando un poco esto del progresismo latinoamericano a Venezuela, ¿dónde ubicar a Venezuela, Miguel Ángel? Porque también a nosotros nos interpela la gente cuando ve el programa y nos dice, bueno, pero
¿cómo podemos aterrizar su programa a la situación de Venezuela y de cara a un proceso electoral tan cercano como el año 2024? No sabemos la fecha, pero poniéndote, por ejemplo, dos cosas, aprovechando que tenemos un público exquisito hoy y Sí, no que nos tenemos hizo recordar algunas cosas. está más interesante la grada que el estadio. En el año 2022, las movilizaciones más importantes que ocurrieron en Venezuela se hicieron alrededor de los derechos de las mujeres y el movimiento LGTBI. Y en el año 2023, comenzando el año 2023, pareciera que esa agenda de movilizaciones por los derechos de una ciudadanía con dignidad y mayores derechos se está empalmando con la cuestión laboral y la cuestión salarial. Entonces, ¿cómo ves tú este proceso de impulso a la redemocratización? Pensando un poco en que estas luchas por la ciudadanía social y los nuevos derechos a la dignidad y a las identidades tienen mucho que ver con la democracia, con esa democracia que parece desdibujada con el avance de la autocratización, sea de baja intensidad o de rostro, vamos a decir, frontal, la autocratización del mundo, la posdemocracia. Sí. Tú que has trabajado este tema de la democracia, ¿cómo ves tú eso? Pero una vez más, esto les va a parecer a ustedes incómodo, fastidioso, pero a mí me encanta tener que cortarlo. Vamos a hacerlo en el próximo negro porque demandan los anunciantes que ustedes conozcan la naturaleza de estos productos. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Somos infocifrastv.com, la noticia al instante. Somos opinión de lujo a través de todas las redes sociales, 24 horas, 365 días al año. Somos Infocifras TV. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Tenemos a Miguel Ángel Contreras, como siempre Javier Verdó y este servidor Juan Barreto en su programa Cruce a la Izquierda. Quedó en el aire, quedó pendiente una pregunta compleja que tiene como muchas aristas de respuesta, Miguel Ángel, que tiene que ver con
todo un proceso de luchas, de movilizaciones, de lo que llamaban en la década de los 70, de gestos afirmativos de la sociedad en relación con identidades, con propuestas que se han hecho callejeras. Y Javier te lo hacía como un paquete de preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees que está pasando en América Latina y en el caso concreto en el terreno venezolano? La búsqueda del movimiento popular, de las distintas corrientes y movimientos sociales en relación a su propia identidad y a la construcción de un proyecto alternativo. Yo creo que lo más importante en este caso es la recuperación de la calle como espacio para el ejercicio de la política. Ese sería como el primer aspecto. La recuperación de la calle como espacio para la recuperación de la política. Y esa recuperación de la política pasa exactamente por saber la relación ahora que existe entre estas demandas, vamos a decirlo, demandas infinitas de derechos, ¿no? Porque los derechos terminan siendo demandas también infinitas, demandas infinitas de derechos que necesariamente obliga a las instituciones y al gobierno a modificar o negociar su propia agenda económica. Y como obliga al gobierno a modificar su propia agenda económica, al sentarse estaría uno pensando en ese debate que se dio en el caso de Carlos Andrés Pérez, segundo Carlos Andrés Pérez, entre el gradualismo y el shock, ¿no? Entonces sí estaríamos sometidos a una lógica de shock, ¿verdad? Que ha sido gradual, pero en el fondo es una lógica de shock, ¿verdad? Que ha implicado empobrecimiento de las grandes mayorías, que ha implicado deterioro del salario, que ha implicado favorecer sectores económicos particulares, ¿no? Entonces, esta recuperación de la política y de las relaciones capital-trabajo que les había comentado antes, creo que en cierto modo sería la recuperación también de la democracia, es decir, del tema de que no es posible el ejercicio de la política si yo no concibo al otro como un interlocutor válido. Y concibo al otro como un interlocutor válido pasa por no descalificar al otro en sus demandas, sino sentarme a negociar con ese otro las demandas que están allí, y esas demandas que en cierto modo tienen que ver con esa pregunta que hacía Javier hace un momento: ¿cómo queda Venezuela con el progresismo? Creo que en cierto modo el debate en América Latina, tomando a Boric, tomando a Lula, tomando a Petro, en ese debate está la adopción de una forma u otra de políticas neoliberales. No implica la exclusión de las políticas neoliberales, pero implica la inclusión de otras políticas, digamos, contrarrecesivas, contra las recesiones que produce los programas neoliberales. Entonces creo que en el caso venezolano, por lo que bien dice Javier, hemos estado fortaleciendo, lo digo, como una agenda postdemocrática, que en el fondo es una agenda que disuelve la política, porque la política termina siendo localizada en un solo espacio y en un solo referente, en una sola voz. Entonces, pero la democracia es la recuperación no de esa voz única, sino la recuperación de la multiplicidad de voces que conforman la democracia y que conforman el país de una forma u otra. Yo quería volver a Europa, nos apretemos el cinturón de seguridad y agarremos el avión otra vez a Europa. Con la guerra mundial de la OTAN contra Rusia, el Papa también lo llama así, no soy yo nada más, el Papa Francisco ha hablado que estamos en plena Tercera Guerra Mundial. Se han desatado las diferencias en Europa. Por un lado, Víctor Orbán en Hungría, de alguna manera enfrentado a la Unión Europea, pero también los serbios. Y Europa se remece. Habría que hacerse la pregunta entonces,
Europa existe, así como tú referías a aquella pregunta, América Latina existe, si se puede uno hablar de intereses privados que están ahorita restellando y salen a la superficie, brotan desde la emergencia de actores políticos. Por ejemplo, en Italia, la Maloney, la señora Maloney ha ganado las elecciones con un discurso muy nacionalista de derecha, muy ultra derechista nacionalista, que recuerda a los tiempos de Mussolini. Y en el Reino Unido, ni qué hablar, ¿no? Pareciera que cada uno de los primer ministros que suceden al otro son más de derecha, más reaccionarios. Uno dice, caramba, Dios mío, ¿y hasta dónde puede llegar la derecha? Y mientras tanto, su contraparte en Rusia tampoco es que augura, digamos, mejores vientos, ¿no? También, hay que decirlo, el gobierno de Putin es un gobierno de derecha. ¿Cómo tomar partido? ¿Cómo tomar partido en un escenario donde todos los actores defienden un relato parcelario y donde pareciera que los discursos, los relatos trascendentales, universalistas se agotaron y volvemos al tiempo de las tribus? Sí, creo que estamos ante ese dilema, es decir, el dilema del retorno a los particularismos. Y ese retorno a los particularismos, en cierto modo, también es una agenda que favorece, digamos, la agenda política de la derecha, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Yo diría, como dijiste, retornar a Europa. Hay una entrevista que salió a fin del año pasado en un semanario, no sé si un semanario, pero es una publicación que está titulada El fin de Occidente. Se interroga la idea si estamos ante el fin de Occidente. Y en cierto modo el fin de Occidente sería el fin del universalismo también, porque esa idea que estaba allí, el proyecto ilustrado, es un proyecto universal, ¿no? ¿Quiénes aparecen en esa entrevista? Aparece un filósofo francés llamado Michel Onfray, ¿verdad? No sé si se pronuncia, lo pronuncié bien, pero es Onfray, Onfray, ¿no? Y este sí es más difícil, que es el niño terrible de la literatura francesa, que es Michel Houellebecq, ¿no? ¿Y qué terminan hablando ellos? Están hablando de cómo Europa está siendo contaminada por el islamismo, cómo decimos, nosotros no queremos que se vayan los musulmanes, queremos que dejen de explotar bombas que ellos ponen. Entonces es un punto en donde esa entrevista deja como muy claro el espíritu epocal que tiene Europa en este momento. Es la renuncia completa a su espíritu universalista, al proyecto ilustrado, con todas las contradicciones que pudiera tener el proyecto ilustrado. Porque además, el gran perdedor de la lucha entre la OTAN y Rusia es Alemania y Europa. Sí, son los en grandes general, perdedores. claro. Entonces dice, ¿por qué? Porque fueron supeditados a la lógica de otros bloques que no son ellos. Y la capacidad... Una penosa subordinación, ¿verdad? Sí, sí, muy penosa. La capacidad anafórica que tenía Europa para decir cosas sobre el mundo se ha perdido. Y entonces estamos al retorno hacia estos discursos parcelarios, particularistas, que no son discursos por la defensa de derechos, sino exactamente por la contención del otro. Es decir, yo no defiendo el derecho, no defiendo los temas contra el racismo, contra la desigualdad, contra la exclusión, sino dice, yo lo que no quiero es que vengan ellos, ¿no? Yo lo que no quiero es que contaminen visualmente el paisaje que yo miro. Sí, disculpa que te interrumpa, tu palabra vaya adelante. Un autor francés también hablaba
de que la verdadera bomba terrorista era la bomba cultural que estaba estallando en Europa, de todas las penetraciones, lo llamaba él, indeseables, que habían hecho a Europa perder su gentilicio, su idiosincrasia, y de alguna manera hibridarse, ¿no? De manera bastarda, y ahora había una Europa parda, ¿no? Había una Europa mestiza. Y entonces un discurso de contención contra esa, digamos, contra esa hibridización de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo globalmente? Es decir, colocando a Europa y Estados Unidos en esta situación. Que las políticas de expansión de Europa, que comenzaron en el siglo XV, esas políticas de expansión están retornando a Europa, ¿verdad? Entiendo. Y están retornando a Europa, están retornando Senegal, están revirtiendo. Congo, están revirtiendo. Senegal, el Congo, los mexicanos, los hondureños, están convirtiendo. La revancha de los dominados. Eso le pasó a Roma también, ¿no? Está eso ocurriendo. Entonces, la gran Hay un libro, ¿te acuerdas aquel libro, Esperando a los Bárbaros? Esperando a los Bárbaros. Entonces dice, ahora, y que hay unas películas muy importantes, Escape de Los Ángeles, Escape de Nueva York, que son películas que hablan sobre ese otro que viene completamente a destruir mi forma de vida. Entonces, ahí estamos, por eso yo digo que revitalizar el discurso universalista con un tinte plural en América Latina es una de las grandes tareas que tenemos nosotros, desde el punto de vista, porque estas cosas no se logran si no hay narrativas, estas cosas no se logran si no hay gente escribiendo, si no hay gente que se identifique con ellas. Y esa es como la gran tarea de Cruce a la Izquierda, entre otras. El libro de Bram Stoker, Drácula. Drácula es el miedo a Europa del Este. Es el vampiro que viene a seducir a nuestras mujeres, a conquistar nuestras tierras. Es el vampiro que viene, es lo extraño, que se enseñorea sobre nuestra vida cotidiana. Y hay una frase, imagínate tú, de Bram Stoker, en la boca de uno de los personajes, dice, caramba, bien visto su locura no carece de método. La locura de los que van penetrando, ¿no? Y van desbaratando la lógica, no carece de método, es una locura organizada así. Y hay otra frase que me gusta mucho, que dice Van Helsing, dice, le dicen de una fórmula que le está preparando, que extraña esa fórmula, le dice, sí, tan extraña como conseguir un londinense hoy en Londres. Claro, Londres es una ciudad mestiza, ¿no? Mezclada. Hay una frase de Danny Convendi que me parece muy genial que dice así: queríamos mano de obra y vinieron personas. Es una frase demasiado brutal para mí. Ahora hay que darle servicio, hay que darle derechos, garantizarle. Hay que darles derechos. Esos derechos que están garantizados para mí, ahora tengo que compartirlos. Sí. Entonces dice, pero estás compartiendo exactamente la reversión de 500 años de historia. Sí. Y tienen los Estados Unidos ese problema con la frontera caliente, ¿no? El Dairén, el caso de los miles de migrantes, entre donde lamentablemente se encuentran también cientos de venezolanos que buscando mejores condiciones de vida y también derechos. Y también derechos. Claro. Derechos, porque vienen a exigir, lo piden todo, piden el paquete completo, ¿no, Javier? Bueno, lo que pasa, Juan, es que la hipocresía de la promesa eurooccidental no se sostiene cuando los excluidos reivindican para sí la promesa. O sea, la promesa es precisamente universalizar derechos, extender y expandir la igualdad, que haya libertad y emancipación para todos. Entonces, cuando la globalización es solamente de mercados de bienes, mercados de productos, de recursos financieros, pero cuando hablamos de mercados de trabajo, la gente inmediatamente se vuelve cerrada, proteccionista, particularista. Ahí te das cuenta de que la hipocresía es un espectáculo. Entonces, a mí me llama mucho la atención este tema del otro, del fanatismo alrededor de la posdemocracia.
no hay posdemocracia sin que haya movimientos fanáticos. Pues. Los nuevos fanáticos digital, tú ves en los espacios, ecosistemas digitales, hay fanáticos ahora de cualquier cosa, pero fanáticos, A mí me gente que preocupa. defiende agresivamente su tribu. Sí. Entonces, Y que se quedan pegados en un tema. Por ejemplo, a mí me tiene muy preocupado el divorcio de Shakira. Qué cosa tan horrible. ¿Qué irá a pasar con esos niños? No me preocupan los niños palestinos, me preocupan son los niños de Shakira. por ejemplo, ¿cómo es? El divorcio de Vargas Llosa, cosas Claro, así de sí. farándula. Sí. Nosotros también en América Latina somos consumidores De frivolidades. de frivolidades pasadas por debates intelectuales, ¿no? Sí. Pero en todo caso, yo lo que te quiero ratificar es esta idea de que aquí, por ejemplo, en Cruce a la Izquierda, sin obviar este elemento de contexto terrible que son las sanciones hacia Venezuela, siempre hemos planteado la necesidad de corregir la política social y económica del gobierno de cara al movimiento popular y de cara a un planteamiento de democratización del poder, que son elementos básicos para que el sentido del proyecto de cambio que planteó la Revolución Bolivariana tenga vigencia y tenga de alguna manera alcance histórico real. Y esto te lo digo en función de lo que está planteando Europa. Si Europa está en esta etapa de cansancio ideológico, nosotros no deberíamos importar ese cansancio, Claro. sino autoafirmarnos en nuestra propia historia y en nuestra propia agenda político-cultural y tratar precisamente de exigir y conquistar mayores espacios de democracia y espacios de libertad, que es lo que nos convoca de alguna manera a este programa. Así es. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias, hermano. Gracias hermano. por tu tiempo, por tu sabiduría, por soportarnos. Y gracias a ustedes por llevarnos a sus corazones, a sus hogares, por tenernos siempre presentes. Este es el primer programa que estamos haciendo con Miguel Ángel, pero después vienen más porque se quedó a mí me quedó el sabor de una conversación mucho más amplia sobre muchos otros temas que sabemos tú manejas a la perfección. Gracias, amigas, gracias, amigos, y nos vemos el lunes que viene aquí en este Cruce a la Izquierda. Somos infocifrastv.com, la noticia al instante. Somos opinión de lujo a través de todas las redes sociales, 24 horas, 365 días al año. Somos Infocifras TV. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.